Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. ¿Cuánto nada cuesta tanto? Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional PAN durante 30 años antes de abandonarlo en noviembre del 2018. Antes de la presidencia, Calderón obtuvo 2 maestrías y siguió trabajando dentro del PAN mientras era un importante partido de la oposición. Calderón se desempeñó como presidente nacional del partido, diputado federal y secretario de Energía en el gabinete de Vicente Fox. Sirvió en el gabinete de dicha administración hasta que renunció para postularse para la presidencia y aseguró la nominación de su partido. En las elecciones presidenciales del 2006 se postuló como candidato del PAN. Después de una campaña acalorada y un proceso electoral controvertido, los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral le dieron a Calderón una pequeña ventaja, menos del 1% del total de votos por encima del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto nada cuesta tanto? Falta de instrumentación de la reforma energética aprobada por el Congreso mexicano en noviembre de 2008 ejemplifica bien los intereses de la administración calderonista en materia de reformas estructurales. Se pusieron en práctica una serie de ajustes de carácter burocrático, administrativo, incapaces de permitir a la industria petrolera revertir la caída que se inició después de que el campo Cantarell alcanzó su tope de producción a fines de 2004. Frente a esa emergencia, se mantuvieron muy elevadas las exportaciones de crudo al tiempo que no se instrumentó el mandato de la reforma energética. Reducción de las importaciones de productos petrolíferos y gas natural, edificación de la refinería Bicentenario, pleno desarrollo del proyecto aceite terciario del Golfo, incorporación de los recursos del mar profundo al rango de reservas probadas, dotación a Pemex de autonomía de gestación y financiaría, puesta en circulación de bonos ciudadanos, impulsó las capacidades tecnológicas de la industria de desarrollo de energía renovable, aumento del poder regulatorio de la CNR y expansión de la burocracia energética. Los decretos asociados al cambio de organización del sector energético confirieron al Ejecutivo Federal, a través de la CNR, un enorme poder frente a otras dependencias de la administración pública, Pemex incluido, en las áreas de prospección, exploración y explotación de yacimientos petroleros, así como en las de administración de la industria petrolera y distribución de productos petrolíferos. ¿Cuánto nada cuesta tanto? Felipe Calderón hizo de la reforma migratoria una de sus principales prioridades y en el 2008 él y el Congreso mexicano aprobaron un proyecto de ley que despenalizaba la inmigración indocumentada a México. Su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo y fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad popular para el nuevo presidente después de las complicadas elecciones. También creó muchas campañas y programas para apoyar a familias y áreas de México. Desde el inicio de su presidencia, Calderón se esforzó por fortalecer la economía mexicana. En consecuencia, implementó políticas fiscales responsables y promovió el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Esto permitió a México mantener una estabilidad económica y mejorar su calificación credítica. Además, Calderón también se enfocó en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. A través de su estrategia de seguridad nacional, logró capturar a algunos de los criminales más buscados y disminuir la incidencia de la violencia en el país. ¿Cuánto nada cuesta tanto? En materia económica se pueden señalar como elementos positivos que durante el sexenio calderonista se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Durante este sexenio se invirtió bastante en las obras de infraestructura. Esto no quita que en varias ocasiones estas obras eran totalmente falsas y simplemente eran utilizadas para hacer desfalcos económicos sin que el pueblo de México se diera cuenta.
La Estela de Luz es un monumento conmemorativo de la Ciudad de México, construido del año 2010 a 2011, pero inaugurado hasta enero del 2012. Esta obra se entregó 16 meses después. Al poco tiempo salió a la luz el mal manejo de los fondos. Esta obra tenía un costo inicial de 393 millones de pesos, que pasó a 1.146 millones de pesos. Esto debido a varias razones, entre ellas un sobreprecio de los materiales. Se calculó que el desfalco total terminó siendo de 752 millones de pesos, siendo esta obra de infraestructura un claro ejemplo de cómo hacían desfalcos utilizando como excusa las obras de infraestructura. Las reformas económicas que implementó Felipe Calderón fueron la reforma fiscal y la reforma del sistema público de pensiones en el año 2007. La reforma energética dada en el año 2008, la reforma de competencia en el año 2012 y la reforma laboral durante el año 2012. Cuánto nada cuesta tanto. Dos aspectos que marcaron el sexenio calderonista fueron el rumbo económico y las acciones en materia de seguridad pública, ambas como reflejo de las carencias y necesidades que prevalecieron durante el sexenio y gran parte de la década pasada. Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado, obligado a mitigar el control territorial de zona del país por parte del narcotráfico. En ese contexto, decide combatir frontalmente al narco y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad. Los resultados distaron mucho de ser exitosos y la violencia escaló a niveles altísimos. En la guerra contra el narco, con el ejército en las calles, los homicidios se triplicaron por la estrategia de enfrentamiento con los cárteles.